Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento Integral de Cultura de Paz, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar titulado La violencia normalizada. Con el objetivo de identificar acciones de violencia normalizada en la vida cotidiana para sustituirlas por acciones de sana convivencia y así se promueva la cultura de paz con equidad e inclusión. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia de la doctora Norma Celina, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Y como moderador de este evento, nos acompaña Alfredo Orozco Mendoza, coordinador del Programa Integral de Cultura de Paz. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerá las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de live stream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz a Alfredo Orozco Mendoza, coordinador del Programa Integral de Cultura de Paz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este webinar tan interesante que se titula La violencia normalizada. ¿Por qué elegimos este título? Precisamente para ya tener un cargo de conciencia en este tema y poder hacer una reflexión con nuestras acciones. Muchas veces creemos que son acciones que no tienen nada de trascendencia en cuestión de violencia y cuando menos nos damos cuenta, sí estamos privando de las libertades de múltiples situaciones en nuestros compañeros o compañeras con quienes convivimos. Entonces, es muy importante que ya pasamos la etapa de la conceptualización. El día de hoy tenemos toda la intención de hablar de los ejemplos, de la práctica, de qué es lo que realmente hago y si realmente es una cultura de paz o si es algo relacionado a la violencia. Sin más palabras, me gustaría presentar a la doctora Norma Celina, quienes nos va a acompañar el día de hoy. Estamos de manteles largos, su grandísima personalidad y su experiencia nos va a apoyar bastante en reconocer este tipo de violencias y cómo erradicarlas. Es coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género dentro del Departamento de Estudios Regionales y es secretaria de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Ciencias Económicas con énfasis en Estudios de Población por el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico y licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Es profesora de los cursos de Estudios de Género y Metodología y Prácticas de la Investigación. Ha participado en investigaciones sobre la problemática de salud de las mujeres, planificación familiar y anticoncepción, género, salud sexual y salud reproductiva, violencia de género, políticas públicas y masculinidades, embarazo adolescente, paternidades no intencionadas, integrante de salud y educación integral de la sexualidad, la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y la Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco. Y algo sumamente importante, también es parte del Programa Integral de Cultura de Paz, es una de las pilares fundamentales de este hermoso programa, quien siempre hacemos una muy bonita mancuerna. Sin más preámbulos, bienvenida doctora, ¿cómo se encuentra en este día? Me siento muy contenta, realmente agradezco la invitación. Tú me habías comentado que iba a haber otras expositoras y luego me cambiaste la jugada, pero bueno, está bien. Y me parece que es una temática sumamente importante, sumamente actual, desafortunadamente, porque en nuestra cotidianidad, en todos los contextos, en todos los espacios en los que nos vemos, podemos identificar ejemplos de conductas, acciones violentas. Entonces, me parece sumamente importante y agradezco esta invitación porque tenemos que dar una mirada hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, hacer este ejercicio de autorreflexión, de ver cómo es que nos conducimos en la cotidianidad
cómo nos relacionamos con las otras personas y cómo se han naturalizado muchas prácticas que lastiman, que hieren y que pueden generar situaciones realmente dolorosas, ¿no? Y que muchas veces parecería ser que no lo son, que son muy sutiles, ¿no? Hablamos en este momento y tenemos ejemplos muy claros de situaciones de violencia física, situaciones de violencia de género, que es esta violencia hacia las mujeres, en las que hablamos de feminicidios, hablamos de violaciones, hablamos de agresiones físicas, de trata de mujeres con fines de explotación sexual, pero también hay otras violencias, ¿no? Otras violencias que son sutiles, que parecería ser que no son violencia, pero que lastiman, ¿no? Y que hieren, Claro. y en las que no solamente las afectadas somos las mujeres, ¿no? Hay violencias que, que sufren de manera cotidiana y sistemática los hombres, la mayoría de las veces ejercida por otros hombres, esto hay que decirlo, Claro. y por eso es tan importante el trabajo y la reflexión que las mujeres hemos llevado a cabo desde hace muchos años, pero que requerimos y exigimos que los hombres también lo hagan, ¿no? Me parece que por eso es que tú y yo tuvimos tanta empatía desde el primer momento, porque sé que eres una persona sumamente comprometida y que además en tu ejercicio y en tu vida cotidiana, pues hay una congruencia, ¿no? No solamente es hablar de la violencia como un fenómeno o un tema de investigación, sino que hay que llevarlo a nuestros espacios, a nuestras relaciones y darnos cuenta de qué es lo que podemos hacer y cómo es que en ocasiones podemos herir y lastimar a otras personas y a otros seres vivos, ¿no? No solamente Claro, vamos a claro. hablar de esta violencia entre seres humanos, sino también esta violencia a otros seres vivos que están en condición de vulnerabilidad ante nosotros. Entonces, te agradezco muchísimo y pues tú me dirás cuál será A la violencia. darle, ¿verdad? No, pues muchísimas gracias. Es cierto, justo ahorita estaba pensando cuánta cantidad de acciones traen violencia en implícito, ¿no? Por ejemplo, un meme, ¿no? Un simple meme, un simple chiste, o cómo es esto que la cultura ya adopta este tipo, ¿no? Los famosos refranes, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, camarón que se duerme se lleva la corriente. Entonces está mezclada una serie de características que en el día de hoy me gustaría que desmenucemos por completo para que quede más práctico y entendible. Si bien estamos acostumbrados a defender a lo mejor posturas en la cual vemos que hay una ventaja sobre otra persona, pero realmente desconocemos el por qué, el para qué, la circunstancia y cuáles son este tipo efectivamente de acciones machistas y micromachistas que van reforzando este tipo de conductas. Entonces vamos partiendo por algo muy, muy sencillo y que nos platique en palabras muy prácticas qué es ser violento, qué es la violencia. La violencia es una serie de acciones, de conductas o de omisiones que tienen el objetivo o la intención de lastimar al otro, de someterle, de aprovechar esta condición de poder para lograr un beneficio, ¿no? Y en el Claro. que existe la persona que ejerce esta violencia, se sabe, se conoce como alguien que tiene poder o que está enfrente de alguien que está en una condición de subordinación, de vulnerabilidad, ¿no? Y que socialmente ha sido como que naturalizado, normalizado, ¿no? Y entonces podemos poner ejemplos que tienen que ver el profesorado con el estudiantado, hay una situación de asimetría, eh, el, el esposo con su compañera o esposa, el papá y la mamá con hijos e hijas, el jefe
con sus empleados y empleadas, ¿no? Que pueden tener esta posibilidad de ejercer poder y de llevarla a la práctica para lograr algo, ¿no? Algún beneficio, algún objetivo, ¿no? Y tenemos también otras poblaciones que han sido vulneradas y han sido violentadas, como las personas que están de la diversidad sexual, ¿no? Que han sido objeto de violencia de diversa naturaleza, y que parecería ser que como que no pasa nada, ¿no? Esto que mencionabas de los memes, de los chistes, de los dichos, pues hacen que se entre a un terreno de burla, de lo anecdótico, del chiste, pero que implican una serie de aspectos culturales que nos lastiman, ¿no? Y que hacen que no tengamos una vida plena y feliz en la que no se ejercen los derechos que tenemos por ser humanos, los derechos humanos de una manera igualitaria, ¿no? Entonces, pues podemos empezar por ahí, ¿no? Eso es la violencia. Perfecto. Muy bien. Usted mencionó algo muy importante en un inicio sobre los tipos de violencia que comúnmente, quiero creer, como una cuestión de una media, de que se sabe que es violencia, ¿no? Y también tenemos las otras que no sabemos que estamos siendo violentos. Vamos a comenzar por el tipo de violencia que se conocen cotidianamente. Sí. Si me puede decir qué tipos de violencia, qué ejemplos hay. Sí, mira, como tú lo mencionabas, yo he trabajado y hemos realizado investigaciones dentro del programa interdisciplinario de estudios de género relacionadas con la violencia que se ejerce hacia las mujeres, la violencia que los hombres ejercen hacia sus parejas cuando hablamos de relaciones heterosexuales, ¿no? Entonces hablamos de estas violencias masculinas, ¿no? Y los tipos de violencia que podemos encontrar y del que más se habla, del que más se tiene como que en este imaginario colectivo un referente más claro es de la violencia física, ¿no? Esta violencia que deja huellas, que deja marcas, que entonces se puede ver, aunque no siempre, porque quien ejerce violencia física también desarrolla toda una estrategia y un conocimiento a veces para saber dónde golpear para que no se note, ¿no? Entonces, Sí. pero ahí hay una cuestión de este tipo de violencia. Ahora en el terreno de las relaciones familiares, pues está la ley antichancla, ¿verdad? Que dicen a los niños y niñas no hay que educarles con golpes, hay que educarles con palabras, con ejemplos, sí buscando corregir conductas inapropiadas, pero que no sea el medio la agresión física. Entonces, esa es uno de los tipos de violencia de los que más se habla, comentaba. Está la violencia emocional, ¿no? Que es muy curioso cuando hablamos con mujeres que han sufrido episodios de violencia por parte de sus compañeros o esposos, que muchas veces dicen que estas les duelen todavía más que la física, ¿no? Que les afecta y que les lastima y que les llega a lo más profundo de su ser, ¿no? Alguien nos dice, es que me dolía hasta el alma, ¿no? Esta violencia psicológica en la que la mujer llega a considerarse que no vale, que no es inteligente, que no es capaz de hacer algo, que es una zona desagradable. Entonces se va incorporando y va generando muchas inseguridades, ¿no? Y entonces estas mujeres les cuesta mucho trabajo salir adelante porque se la creen, ¿no? A una mujer que todo el tiempo le están diciendo que es una incompetente, llega un momento que dice, soy una incompetente, ¿no? Entonces este es otro tipo de violencia
que aparentemente no se ve, pero que lastima profundamente, ¿no? Tenemos la violencia económica, esta violencia en la que quien tiene el control de los recursos económicos y financieros, pues también controla qué se compra, cuándo se compra, por qué se compra, que lleva todo un control en torno al dinero y que genera una falta de autonomía, una falta de libertad, una falta de sentir que se pueden tomar decisiones más allá de lo que dice esta persona, ¿no? La violencia patrimonial, hace tiempo hubo un promocional que aparecía una abuelita y que decía, ¿por qué se meten con mis macetas? ¿No? Y Sí. eso tiene que ver con el hecho de dañar aquellos objetos, cosas, a veces a las mascotas, que se sabe que esta persona quiere profundamente, ¿no? Entonces, Sí. el que se rompa una maceta parece que no es nada, pero si esta persona pone gran empeño y cariño en el cuidado de sus plantas, le están violentando de una manera increíblemente fuerte, Muy ¿no? grave, Entonces, sí. a eso se refiere esta violencia. Tenemos la violencia sexual, que también desafortunadamente día a día vemos en los noticiarios alguna situación de este tipo en la que mujeres, niñas y en algunos casos también niños han sido violados, han sido abusados sexualmente y en el que pues el grueso de los actores de este tipo de violencia son los hombres, ¿no? Yo he escuchado en algunas ocasiones, dicen, no, pero es que a los hombres también los violan. Pues sí, pero los violan otros hombres, ¿no? Sí. Entonces ahí hay una situación que también es terrible y que desafortunadamente en el caso de niñas y niños se presenta y también en el caso de algunas o muchas mujeres por parte de aquellos hombres que se considera que deben ser quienes les brinden amor, quienes les brinden estabilidad, ¿no? Y hablamos de un padre, un padrastro, un tío, un abuelo. Acaba de salir una nota, ¿no? De una niña de 3 años que falleció en Nayarit porque su abuelo la violaba de manera reiterada. Entonces son este tipo de cuestiones, la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres al mismo interior de las relaciones de pareja, en los matrimonios, las violaciones a estudiantes, a jóvenes que andan en la calle. Yo les comento a mis estudiantes, cuando van a algún antro o algún lugar o que iban acá atrás, bueno, en este momento, al River, Al les River. digo, lo único que debería de tener una chica después de haber ido a un antro es una resaca, como la tiene un hombre, por haber tomado, por haber alcoholizado. Pero no, las historias son de situaciones de acoso sexual, de violaciones. A veces estas chicas no las encuentran o las encuentran días después, pero muertas, ¿no? Y ahí hablamos de los feminicidios, ¿no? O sea, son situaciones sumamente dolorosas y que escuchamos prácticamente todos los días, ¿no? Y aquí hablo de la violencia, sobre todo esta que ejercen los hombres contra mujeres, niñas y niños, también otros hombres que están en una situación de no la misma jerarquía o de vulnerabilidad, como es el caso de los hombres gays o de los hombres eh, que tienen una orientación sexual diferente, pero que además tienen rasgos femeninos, ¿no? Eh, que viven este tipo de violencias y las escuchamos día a día, ¿no?
Y tenemos otras, que son estas violencias que ejercen los hombres contra otros hombres, ¿no? Estas notas periodísticas de cuántos hombres son asesinados, ¿no? Cuántos hombres son encontrados en bolsas, desaparecidos, y que lo oímos, o sea, yo creo que ya algunos años van que no hay una sola ocasión en la que no haya una nota en la que se hable de algún tipo de violencia, ¿no? Y todavía más grave, hay violencias que ejercemos contra nosotros mismos, ¿no? Estos Claro. hombres que por ser muy hombres y por demostrar en la cotidianidad que de veras son hombres, que son Machos. machos, que se suben a manejar a un automóvil o a una moto alcoholizados, ¿no? O que manejan a gran velocidad, y eso es una cuestión así como más evidente, pero también estos hombres que no cuidan de sí mismos, ¿no? Que no van al médico, que no cuidan su salud y que generan situaciones de malestar y de dolor para ellos, pero también para el entorno, ¿no? Entonces, pues estos son los tipos de violencia que tenemos. Y vamos más allá, ¿no? La cuestión que tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, con la trata de personas. O sea, estamos en un escenario en el que para donde volteemos encontramos violencia. Claro, es muy importante ahorita que usted menciona eso, doctora, porque este tipo de casos los vemos en las noticias, en internet, estamos incluso familiarizándonos con esta terminología, ¿no? Ya es como, hoy cuántos murieron, antes si se hablaba de una muerte o algo era de, alguien murió, ¿no? Pero ahora es, ahora cuántos, ¿no? Hoy, ¿por qué no pasó esto? La estamos normalizando y que muchas veces encontramos aquí el punto de intersección entre el doble discurso. Lo veo yo así. Una persona puede decir, no, es que yo no soy violento porque yo no mato, yo no violo, yo no esto. Y nos sentimos a lo mejor exentos de la situación de violencia, ¿no? Y ahora sí vamos a hacer esta transformación, vamos a girar la moneda, ¿no? Al otro lado. Yo sí a lo mejor no hago ese tipo de cosas, pero ¿qué es lo que hago día con día? Que queda en la vida cotidiana, que no me doy cuenta y que sin querer yo exijo, yo pido, yo privo, ¿no? De las emociones, ¿no? Un claro ejemplo se me ocurre que estamos en una relación y una de las dos personas tiene emociones un poco más precipitadas y el otro le priva, ¿no? Es que vas muy rápido. Eso a mí me parece que es muchos tipos de violencia que se normalizan y que no se ve, no lo ven como una consecuencia. Entonces me gustaría ahora que me platique usted qué onda con este tipo de violencias tan familiarizadas que los hacemos inconscientemente. Sí. Ahí, cuando hablamos de eh, es complejo, o sea, el mismo concepto de violencia nos habla de una intencionalidad, ¿no? De lastimar, de herir, de someter, de ejercer poder. Entonces, hay otras prácticas que hemos considerado o se les ha denominado, por ejemplo, como micromachismos, en los que a lo mejor no es la intención, no es la intención lastimar, pero que están tan naturalizados que ni siquiera quien los ejerce los percibe como algo que puede lastimar, ¿no? Y entonces aquí tenemos varios ejemplos. O sea, esta mujer que es ama de casa de tiempo completo, que dedica todas sus fuerzas, todas sus energías para tener la casa limpia, la comida rica a la hora, y que resulta que nadie de las personas de la familia le dice, qué rico, qué bonita la casa, ¿no? Y que esto hace que esta persona se siente, esta mujer, poco valorada. Por eso es Claro, que escuchamos de manera muy frecuente cuando una mujer se dedica de tiempo completo al trabajo del hogar, que dicen, ¿y tú en qué trabajas? No, yo no trabajo.
no trabajas, o sea, trabajas todo el día, trabajas Sí, todo el día, pero es una forma que se ha incorporado por las mismas mujeres de que el trabajo doméstico, por no haber una remuneración, no es trabajo, ¿no? Y esta falta de reconocimiento, de valorar lo que hace nuestra mamá, nuestra tía, nuestra hermana, se, ni siquiera se considera, ¿no? Entonces, ahí hablamos de esta cuestión, de estos micromachismos, de estas cuestiones sutiles que no aparentan no tener esta intención, pero que lastiman, ¿no? Y que claro. afectan, ¿no? A la persona que la lleva a cabo, ¿no? El burlarte de la ropa, de la apariencia física, ¿no? Que lo vemos en el ambiente académico, en nuestro centro universitario. Yo pongo muchos ejemplos de recomendaciones maestros CUSEA, ¿no? Este espacio en donde se ventilan fotografías, memes, comentarios, que lo que hacen es eh, reproducir todos estos estereotipos de género en los que lo masculino está por encima de lo femenino, ¿no? Y entonces lo femenino es desairado, es poco valorado, y de ahí una serie de prácticas que pueden generar mucho malestar y mucho dolor en la cotidianidad, ¿no? Eh, los, los abracitos de repente de los compañeros que llegan, ¿no? O el hecho, fíjate, hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y que lo he percibido en el ámbito académico de manera muy recurrente. Cuando existe una reunión entre académicos, los hombres se dirigen entre ellos como doctor, como maestro, y se hablan de usted. Pero si hay una compañera, le dicen, a ver, tú Lupita, ¿qué piensas? ¿Qué pasó ahí? Lupita tiene un doctorado y se llama Guadalupe. Claro, claro. Al doctor que se llama Arturo le dicen Arturo, no Arturito, ¿no? Claro. O sea, son situaciones muy sutiles y que las encontramos en todos los ámbitos. En el ámbito y en el entorno académico están, ¿no? Eh, el hacer este tipo de comentarios, de bromas, de formas de desarrollar las actividades académicas, ¿no? Yo tengo un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención. En alguna ocasión, en un seminario, quien lo coordinaba era un hombre, y cuando él no podía asistir, cancelaba la sesión. O sea, Ok. el seminario se reprograma, pero cuando no podía asistir alguna de nosotras como compañeras, el seminario se impartía, ¿no? Eso es, eso es Wow. un micromachismo, ¿no? Y que es Totalmente. sutil, y que cuando te cae el 20 dices, ah, caray, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿Qué tipo de estas, privilegios? sí, este tipo de situaciones están marcadas estos estereotipos de género. Y es importante remitirnos a qué es el género. El género es esta construcción social, cultural, que nos ha dicho cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Entonces las mujeres debemos de ser dulces, cariñosas, amorosas, pacientes, y los hombres deben de ser arriesgados, valientes, fuertes, emprendedores, y ahí se cuela la violencia, ahí va la violencia, ¿no? Porque Sí, sí, entonces sí. se va naturalizando una serie de expresiones que posterior van a generar reacciones violentas hacia esta otra parte de la población, ¿no?
Claro, claro. Y ahí nos damos cuenta que precisamente de forma implícita o a veces explícita, la violencia es una cuestión aprendida, heredada, y al final de cuentas ya ni siquiera sabemos cuál fue el origen, ¿no? ¿Quién comenzó en la familia con qué? Y simplemente son conductas que reproducimos de forma inconsciente o consciente, ¿no? Sí, sí, de una manera a, crítica, o sea, mi papá me educó de esta manera, entonces yo educo igual. O me doy cuenta de que eso que hizo mi papá no es lo correcto, pero cuando estoy en la situación lo reproduzco, ¿no? Claro, 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 Aunque haya pensado en ello, ¿no? claro, Y claro. también en el caso de nosotras las mujeres, yo he escuchado muchas veces esta expresión, decir, es que las mujeres son las que educan, ¿no? Sí, sí, Y sí, claro. como yo tengo dos, dos hijos, me siento directamente señalada o momento. No, porque si yo tuviera mis dos hijos en una cápsula o en una burbuja o en un espacio que solamente mi educación, mi forma de pensar, mi forma de darles a herramientas para la vida, entonces sí diría, soy culpable, asumo mi responsabilidad. Pero no, hombres y mujeres de muy temprana edad estamos expuestos a mucha información, ¿no? En, Claro. desde preescolar, desde la familia extensa, desde los medios de comunicación, amiguitos y amiguitas, o sea, no podemos asumir ni debemos permitir las mujeres que se nos haga responsables únicas de la existencia de los machos, ¿no? Hay una sociedad, toda una construcción social, estructural, que nos va moldeando, ¿no? Y que va generando este tipo de relaciones en las que desafortunadamente nos va mal a las mujeres, pero también les va mal a los hombres, ¿no? Claro, Los hombres no están en el paraíso. Les digo, no, no. Y ahí es importante cuando ponemos estos ejemplos, ¿no? En la vida cotidiana y en lo práctico, cómo hasta ciertos escenarios de aparente privilegio se transforman en una desventaja en otro escenario. Y pongo un totalmente. ejemplo. Las y los estudiantes que vienen a nuestro centro universitario del interior del estado o de otras zonas rurales y que el hijo fue criado, educado con una serie de privilegios en los que nunca aprendió a tender su cama, nunca hizo nada de trabajo doméstico, siempre se le servía la comida, nunca lavó su ropa. Eso es un privilegio en su entorno familiar. Al momento que Claro. viene a estudiar al CUSEA y se encuentra que vive en una casa solo y que no hay que le haga de comer, le lave la ropa, le tienda la cama, le haga todas las actividades que estaban hechas en este otro espacio, pues se vuelve una gran ventaja, ¿no? Se vuelve Claro, una claro. situación en la que él no va a ser capaz de resolver estas cuestiones cotidianas que a las mujeres no les cuesta ningún trabajo, porque ya lo han aprendido, ¿no? Entonces, Claro, claro. este escenario cambia. Las chicas que afortunadamente tienen esta posibilidad de salir y estudiar en otro escenario, pues cuentan con todas estas herramientas, ¿no? Y entonces, Claro, lo que en un momento aparentemente fue un privilegio, se torna en una gran desventaja, ¿no? Y esto claro. genera frustración y genera enojo, ¿no? Porque decir, a ver, Sí, ¿por qué yo no aprendí? ¿Por qué yo no sé hacer todo esto? ¿Y qué es lo que sucede? Que los hombres han sido educados para no expresar sus emociones. No es que no las vivan y no las sientan, claro que las sienten, pero social y culturalmente se les ha moldeado para que expresen algunas emociones. Y estas son el enojo, la ira, la frustración
y ahí es donde desaparece la violencia. Porque no Claro. hay este manejo abierto y libre de las emociones, ¿no? Ayer tuvimos un webinar que fue maravilloso en el padres de nuestro centro universitario y un invitado, pero no, porque también colabora acá con el CUSEA, un estudiante, un trabajador de servicios generales, un profesor y el director de nuestra división hablaron de su experiencia de ser padres, ¿no? Y a mí me encantó porque después del webinar los comentarios fueron sumamente favorables por quienes estuvieron ahí, pero también por ellos mismos, porque estos espacios se les han sido negados a los hombres. Las mujeres hablamos de nuestra maternidad en todos los espacios, ¿no? Y hasta nos Sí. vamos a tomar el cafecito para hablar cómo nos va con nuestras hijas y nuestros hijos. Los hombres no, ¿no? Los hombres tienen una carga social fuerte. Tienen que ser buenos proveedores. Y con todo respeto, tienen también que ser muy buenos en la cama, ¿sí? Y tienen que ser Claro. heterosexuales. O sea, esta masculinidad tradicional marca una lista que tienen que cumplir a cabalidad todos los días. Entonces los hombres en la cotidianidad tienen que demostrar todo el tiempo que son hombres. Las mujeres Claro. no. O sea, yo no tengo ningún pendiente de la manera en que me visto o cómo me corto o no me corto el cabello, porque no se va a cuestionar mi ser mujer. En los hombres sí. Los hombres depende, o sea, el tipo de ropa que se ponen, el color de la ropa, cómo se peinan, cómo se relacionan con otros hombres, ¿no? Que yo les comento a mis estudiantes, qué terrible ha de ser para ustedes saber que su mejor amigo, al que quieren profundamente, se va al otro lado del mundo a un posgrado y lo que quieren es abrazarlo y besarlo y decirle te quiero, te voy a extrañar, y lo único que pueden hacer es darle un golpe en la espalda y decirle que te vaya bien. ¿Eh? Claro. Que te vaya bien, güey. ¿Eh? Nos vemos, güey. ¿Por qué? Porque hay un mandato social, ¿no? En el que lo que está permitido es la violencia. Entonces, debemos trabajar en esta cotidianidad. Debemos percibir estos pequeños detalles y empezar a cambiar estos patrones culturales para que tengamos niñas y niños que puedan expresar sus emociones, que sepan canalizar su enojo, porque la vida misma nos presenta situaciones en las que nos podemos sentir y se vale sentirnos molestas, se vale sentirnos molestos, pero hay que saber cómo canalizarlo, ¿no? Cómo mostrar esto sin la necesidad de agredir y violentar al que está a un lado, ¿no? Entonces, Claro. es un reto grande. Y el primer reto es mirarnos y empezar a cambiar cuestiones que parecen insignificantes, ¿no? Claro, claro. Levantar, tan sencillo como levantar mi plato y decir qué rica te quedó la comida. Eso parece nada y es importante. El tratar con respeto y educación a las demás personas independientemente de su condición física, de su orientación sexual, de su identidad de género, de su edad, color de piel, de su estatura. Hay bromas en torno. Yo mido unos 56, entonces formo parte de esa burla, ¿no? Y eso está naturalizado. Entonces, yo siempre les comento que voltear a ver nuestra vida diaria. No hay que estar pensando en el de allá y cuestionarlo y señalarlo. Mírate a ti mismo y mira tu entorno y mira cómo te diriges a las demás personas y mira cómo las personas se dirigen. ¿Y qué te gusta? ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿No? Ahora que estamos con esta situación del cubrebocas, yo me acuerdo que le comentaba a mi hija, híjole, me cuesta mucho trabajo porque
tú me conoces, yo soy muy platicona y soy de estar interactuando. Digo, no me voy a dar cuenta cuando alguien me sonría. Y me dice mi hija, claro que sí, cuando alguien sonríe se le ven los ojos, ¿no? Digo, es cierto, ¿no? Entonces, en este escenario de pandemia en el que hay situaciones tan difíciles, tan dolorosas, en el que cada vez más conocemos casos de personas que se han enfermado o que han fallecido, tenemos una maravillosa oportunidad de ser empáticas y empáticos y tener formas de relacionarnos diferentes. Claro. O sea, me parece que es un reto grande, importante, pero creo que lo podemos hacer. O sea, yo he trabajado con el doctor Juan Carlos Ramírez las cuestiones de política pública. Digo, es cierto, las políticas públicas son importantísimas, porque al final son los medios gubernamentales para empezar a generar cambios o para favorecer estos cambios. Pero también tenemos una responsabilidad como sociedad, como personas, en el que cómo es que yo me conduzco y cómo trato a los demás y cómo me trato a mí, ¿no? Debo de empezar por eso. Me acepto, me quiero, respeto y Claro. entonces generar relaciones respetuosas, amables, amorosas, ¿por qué no?, entre las demás personas. Y vamos a tener ganancias impresionantes, ¿no? Primero nos vamos a sentir mucho mejor. La persona que anda todo el día enojada y está echando pestes a todo mundo, no es feliz, ¿no? Siente que es superior, siente que puede dominar a los demás, siente que puede con su violencia intimidar, pero al final del día no es feliz, ¿no? Claro, claro. En las situaciones de violencia de género, ni siquiera los hombres agresores creo que se sientan felices y satisfechos con su forma de actuar. Claro, han aprendido a ser así y a relacionarse de esta manera. Y necesitan los casos de los feminicidios, las violencias, ¿no? O sea, necesitan obviamente un castigo, pero también necesitan alternativas para generar cambios en sus formas de relacionarse. Y claro, nuestro centro universitario es un espacio maravilloso para generar y para contribuir a estos cambios. Dentro del aula, con profesores y profesoras que seamos empáticos, empáticas hacia las necesidades de nuestros estudiantes, entre compañeras y compañeros, con el personal. O sea, aquí tenemos una diversidad de categorías y nombramientos en términos laborales, pero en términos humanos somos personas y merecemos el mismo trato, el mismo respeto, la misma educación, ¿no? Y pienso, y a mí me entusiasmó, y tú lo sabes, este programa que tú diriges, disculpa, siempre te he hablado de tú y luego en estos espacios creo que lo debo de hablarte de usted, pero no me sale. No, de tú. El programa integral de cultura de paz es una propuesta maravillosa en el sentido de que ni siquiera en su nombre habla de violencia, ¿no? Habla de paz. O sea, empezar a manejar un lenguaje diferente es algo que puede empezar a generar grandes cambios, ¿no? Por eso es que me parece importantísimo este programa y pienso que en todos los escenarios podemos fomentar esta cultura y este cambio de estos patrones culturales de género y empezar a transitar a relaciones no violentas, relaciones que nos hagan sentir realmente personas plenas y felices, ¿no? Se oye como utopía, pero yo creo que sí, o sea, creo que podemos. Sé que tú también lo crees, si no, no hubieras aceptado estar ahí. Totalmente. O sea,
Sí, la cultura de paz está vista como una utopía y realmente en los últimos años estamos apostando en que esa utopía va a ser real, es tangible y es precisamente que la cultura de paz es una tarea de todas y todos, ¿no? La construimos. Se me hizo muy bonito que haya hecho ese énfasis empezando con nosotros mismos porque ahí empezamos a practicar la ética y los valores. Un claro ejemplo. Me despierto a las 7 de la mañana porque se me hizo tarde, voy corriendo. Obviamente hay que ser conscientes que el cerebro está despertando. Nos tropezamos o tumbamos algo y ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Una agresión, ¿no? Ay, es De que eres nosotros esto, mismos. fíjate. Sí, nosotros mismos. Entonces, ahí cambiamos, ahí podemos empezar a practicar con la tolerancia. Oye, me desperté tarde, sorry, ¿no? O sea, no se acaba el Claro, mundo, vamos buscando soluciones en vez de claro, problemas. Ahí claro. me parece que podemos hacer un muy buen cambio con nosotros mismos, aceptándonos, siendo conscientes de nuestras habilidades, aptitudes. También eso es importante, reconocer las habilidades, reconocer Claro, las virtudes, porque siempre las tenemos reprimidas por lo que usted mencionó. Siempre nos enseñan a ver lo malo, ¿no? La educación ortodoxa te indica que el papá o la mamá solo te va a puntuar lo malo, ¿no? Corrige esto y el otro. Y ya estamos en una etapa en la que hemos tenido mucha vanguardia en muchísimas circunstancias y es momento también de hacerlo en la ética, en los valores y claro. construir la cultura de paz. A final de cuentas, la cultura de paz precisamente se redefine dentro de la UNESCO como la sustitución de acciones violentas por acciones de la sana convivencia. No se habla de contrarrestar, ni atacar, ni combatir la violencia. La violencia, si la combatimos, ya estamos haciendo la violencia. Estamos Entonces ejerciendo no anda. violencia. Claro, Exacto. Entonces no podemos combatir el agua caliente con el agua frío, ¿no? Entonces tenemos más bien sustituir, empezar a transformar este chip que tenemos. ¿Para qué? Para lograr esto a futuro. Ahorita nosotros estamos creando esta cultura. Digo crear porque es muy complejo insertar este tipo de situaciones en la cultura que tiene muchísimas cuestiones heteronormadas, ¿no? Estamos hablando de muchísimos micromachismos y si empezamos a hacer la transformación, nos depara un futuro muy bonito, un futuro en el cual nosotros vamos a trascender, no necesariamente hablando de nuestros hijos o hijas, ¿no? Sino compañeros, compañeras, nietas, nietos, exactamente. sobrinos, sobrinas, incluso con la propia naturaleza esto se ve reflejado con los animalitos, con las plantitas, con nuestro entorno. Y al final de cuentas es eso la cultura de paz. Exactamente. Completamente de acuerdo. Sí, Ah, y es posible porque en la cotidianidad podemos ir incorporando estos pequeños, grandes cambios, que si se hacen una práctica cotidiana, vamos a ir queriendo cada vez más y vamos a tener entornos cada vez más gratos, más responsables, más respetuosos, ¿no? Y al final vamos a claro. estar mucho más felices. Yo digo, es que aquí vinimos a ser felices, no a estar sufriendo y padeciendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Venimos a disfrutar, a autorrealizarnos, a construir comunidad, a hacer sociedad. Y entonces aquí la invitación sería precisamente hacer este ejercicio de autopercepción y algo que me parece importantísimo en el ámbito académico es la congruencia. O sea, Claro. investigo sobre violencia, ok, o sea, ponte las pilas, ¿no? Claro, claro, Sí, claro. entonces eso es importantísimo, es importante y a mí me genera de veras mucha esperanza y mucha buena vibra pensar que esta situación que tenemos en este momento nos ha hecho reconocer que nos hace falta la cercanía física, ¿no? Eso es Claro. bueno, o sea, cuando platico con mis estudiantes y que les digo es que yo extraño estar en el aula y me pesa mucho no conocerles, no tener la Claro. posibilidad de que nos presentemos. Entonces, este escenario de distanciamiento físico nos está mostrando lo importante que es la convivencia en la cotidianidad, la cercanía física y al final un escenario que es lamentable en términos de salud pública,
porque ha habido muchas pérdidas, porque hay muchas personas que se han enfermado. Digo que nos hemos porque formo parte de, Ah, sí, pero, sí, es cierto. pero también nos está brindando la posibilidad, o sea, los hombres se vieron obligados a quedarse en sus hogares y asumir actividades que nunca en su vida se imaginaron que iban a hacer. Y se dieron cuenta Claro, que hasta lo disfrutaban, ¿no? Y que lo pueden hacer claro. perfectamente. O sea, hay una reestructuración de la dinámica cotidiana a partir de este confinamiento. Entonces, eso a mí me parece maravilloso y bueno, espero que esto que platicamos sea de utilidad y motive y estimule para que podamos tener este escenario libre de violencia y lleno de paz y armonía. Claro, estoy segurísimo de que a más de una persona que nos ha estado escuchando va a ser ese empujoncito, ¿no? Porque se requiere agarrar este valor de reconocer, reconocerse y poder aplicar, no necesariamente el hacer grandes cosas como usted lo mencionó, sino empezar por las pequeñas y estoy segurísimo que sí va a trascender. Aparte vienen palabras tan valiosas y tan y hermosas de su parte. Yo siempre le voy a decir cuánto la admiro. Aquí también, bueno, siempre se me sale el de usted, ¿verdad? Pero a veces te digo de tú. Pero es mucha la admiración y es un gran Muchas gracias. honor estar con usted Gracias. en este webinar y en todos los proyectos que estamos formando. Ya le voy a empezar a dar lata que pasen estos días y ya voy a estar ahí. Claro Ahí que sí. tenemos unas pláticas pendientes Así es. y pues ya llegamos al final de este webinar. Estaremos revisando si hay alguna preguntita dentro de la audiencia. Hubo algunos comentarios de que se había un poco trabado el webinar. Sin embargo, no veo alguna pregunta. De todos modos, que queden los canales abiertos para si tienen alguna duda, algún correo en el que puedan ellos escribir, doctora. ncelina@cusea.udg.mx. Excelente. Y también tenemos el de Cultura de Paz @cusea.udg.mx. Y también hay que hacer esta promoción sobre si en algún momento se encuentra en alguna situación de acoso o hostigamiento sexual, puedan contactarnos para poder hacer lo correspondiente, ¿no? Ofrecemos un acompañamiento integral de un seguimiento discreto, seguro, confidencial y pues con expertas y expertos. Entonces te dejamos también eso y pues agradecerle a todas las autoridades del centro universitario que siempre velan por estos temas de mucho interés, también a los de extensión, difusión, Sara Leos también, que siempre se preocupa porque tengamos Muchísimas estos gracias por ella. espacios. Sí, ¿Verdad que sí, Sara? De gracias a verdad, Sara. a ti y a tu equipo. Muchísimas Sí, felicidades, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron en este momento y muchísimas gracias, doctora. Un Les abrazo. mando un fuerte abrazote. Hasta luego, que estés muy bien.